Y del calvinismo sabemos que tenemos 3 puntos en los cuales nos movemos de acuerdo a lo que pensamos de la caída del hombre, si somos infralapsarios, supralapsarios o sublapsarios. En segundo lugar, tenemos que entender que la Biblia la podemos interpretar desde el pactismo, que es una herencia que tenemos del catolicismo, que domina prácticamente el 90% del protestantismo y que se introdujo también dentro de nuestras iglesias evangélicas. En tercer lugar, y este es el dilema más grande, interpretamos la escritura en forma literal, buscando el contexto geográfico, la cultura, el idioma, o espiritualizamos todo lo que vemos. Si espiritualizamos todo o interpretamos literalmente, esto es un dilema. Y no vale que algunas cosas que no entiendo las espiritualizo, o le robo, entre comillas, a Israel las bendiciones para la obediencia que tenían los judíos a la ley mosaica, vean Deuteronomio 28, y entonces me apropio de cada promesa que Dios le hizo al pueblo judío y la paso para mí. Así surge el pentecostalismo. Una de las doctrinas de tomar Isaías 53 diciendo: Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, entonces todos tenemos que estar sanos, sin haber entendido ni una vez que en el capítulo 1 Isaías dice que el pecado es como una podrida llaga. Y no haberse dado cuenta de esas cosas genera este dilema. En cuarto lugar, el otro dilema son las doctrinas. En algunas cosas soy católico. ¿Qué pienso del velo? ¿Qué pienso de los niños? ¿Van todos al cielo? Protestantes. Ellos tienen ya declaraciones de fe que están por sobre la Biblia y los textos que utilizan muchas veces están fuera de contexto. O tenemos doctrinas evangélicas desde el punto de vista de la dispensacionalidad de la Biblia. Y en quinto lugar, este es el mayor problema que también enfrentamos los pastores. Elegimos libros para nutrirnos y no sabemos el trasfondo de los autores, no sabemos en qué seminario aprendieron, si son protestantes o si son evangélicos. Si son evangélicos no sabemos si son pactistas o dispensacionalistas. Y cuando leemos la literatura de ellos, caemos en que algunos son arminianos. Y entonces tenemos más problemas todavía para la grey de Dios. Yo les quiero recordar de 1 Corintios capítulo 3 del 11 al 17. Pablo está hablando de los maestros y les dice claramente que la base es Jesucristo, pero sobre ese fundamento nosotros sobreedificamos a los hermanos. Pero cada uno, dice Pablo, hablando de Apolos, hablando de Pedro, hablando del mismo, cada uno de nosotros sobreedificamos, pero tenemos que tener cuidado porque podemos hacer de tomar la palabra de Dios y edificar con madera, heno y hojarasca. Y un día esa obra que hemos hecho de edificar a los hermanos va a ser puesta en el juicio, en el fuego. Probablemente la mirada del Señor, que es como fuego en Apocalipsis 1, examine lo que hemos enseñado. Si la obra de alguno permaneciere porque enseñó correctamente la Escritura, con madera, heno y hojarasca, o con oro, plata y piedras preciosas, si lo hizo de la primera forma, entonces eso se va a perder, se va a quemar. Él va a ser salvo, aunque así como por fuego. Pero si la doctrina fue correcta, la enseñanza fue correcta, entonces tendremos una obra que perdura y tendremos galardón que tiraremos a los pies del Señor Jesucristo. 5 coronas por lo menos se nos habla en la Biblia para aquellos que hacemos bien la tarea. Pero Pablo dice claramente en 1 Corintios 3 que si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahí la palabra destruir tiene que ver con hacer de inferior calidad. Hermano, vos y yo estamos metidos por la voluntad de Dios en hacer una obra de sobreedificar a la grey de Dios. Así que es importante que lo que estás enseñando edifique
para que ellos brillen con la gloria que Dios tiene para ellos. Y si lo hacemos mal, perderemos recompensas. Tan importante es la Escritura que Pablo en Hechos 20:32 le dice a los hermanos que hacían la obra en Éfeso: os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos. No somos nosotros los que sobreedificamos, es la manera en que enseñamos la Escritura. Y esa enseñanza, hermanos, tiene que ser bien hecha. Pero eso exige que aprendamos, que estudiemos. Aquellos dones dorean que habían sido regalados por el Señor Jesucristo a la Iglesia hasta que llegara la unidad de la fe, no están más. De tal manera que lo que queremos hoy, trabajar en la obra, o el que anhela obispado, buena obra desea, pero tiene que reunir ciertas características. Cuando Cristo regaló estos dorean de Efesios 4:11 a la Iglesia, lo hizo con el objetivo de que se pudiera escribir todo el Nuevo Testamento, con la doctrina para la iglesia local. Porque como la iglesia era un misterio, no estaba en el Antiguo Testamento. Y estos terminaron de hacer esa obra y partieron con el Señor. Ellos recibían una capacitación directa de Dios. A nosotros no nos pasa eso, tenemos que estudiar. Cuanto menos estudiamos, peor enseñamos. Así que los animo a pensar de esta manera sobre estos 5 puntos. Les voy a hacer algunas preguntas ahora, a ver cómo estamos para esto que sigue. En esta tercera diapositiva, quiero que vean 5 puntos que ustedes deben conocer. Primero, ¿ustedes saben diferenciar entre lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos y la iglesia? Porque si ustedes no pueden hacer eso, seguramente van a dedicar tiempo a leer los evangelios sinópticos y a querer enseñarle a la iglesia cosas que el Señor Jesucristo habló en Israel. Y esto es fundamental. Este tema sí se los voy a dar al final con un cuadro, con un bosquejo. En segundo lugar, ¿ustedes se dan cuenta en la Biblia que hay diferencias entre Israel y la iglesia? Porque muchos por ahí toman y enseñan en sus libros que el Israel de Dios en Gálatas es la iglesia. No se equivoquen. Gálatas es un libro que está corrigiendo la mezcla que hacían algunos falsos maestros entre la gracia y las obras de la ley. Y lo que está haciendo Pablo es separar y decir, aquellos remanentes del remanente judío que estamos recibiendo a Cristo como Salvador, pertenecemos al Israel de Dios, somos ese remanente fiel. Pero ahora formamos parte de la iglesia, donde no hay judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. El Israel de Dios de Gálatas 6 son los judíos que reciben a Cristo como Salvador en todo este periodo de la iglesia. No te confundas. En tercer lugar, ¿has notado que la Biblia habla de un evangelio del reino y un evangelio de la gracia? ¿Has visto las diferencias? ¿Vos te acordás del capítulo 18 del libro de Lucas, en el versículo 18, cómo le pregunta el joven rico: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta no fue, tenés que creer en mí. Fue, los mandamientos sabes. ¿Se dan cuenta ustedes que el Señor no estaba anunciando el mensaje de tenés que creer en mí como tu Salvador, que voy a morir por vos? No habló nada, porque eso era futuro. Y los apóstoles, cuando predicaron el Evangelio de que el reino de los cielos se había acercado. Y el Señor inclusive les dijo, el reino está entre vosotros. Pero una vez que lo rechazan, en el capítulo 9, 10, 11 y 12 de Mateo, ya en el capítulo 13 empieza a hablar en parábolas y se acabó la oportunidad de tener el reino de los cielos entre ellos o estableciéndolo en la tierra. En cuarto lugar, necesito que te acuerdes que hay una palabra en la Biblia que es misterio. Y tanto misterio se usa para las parábolas como para la iglesia y para otras 9 circunstancias. Y tenés que entender que esta palabra implica que algo que no se sabía hasta ese momento ahora es enseñado. La iglesia es un misterio, por lo tanto no está en el Antiguo Testamento.
Es muy problemático, algún día quizá Dios nos permita hablarlo. En sexto lugar, cuando se habla de la palabra venida, tenés que reconocer que la palabra parusía, la palabra epifanía y la palabra apocalipsis, en muchos casos son intercambiables. Hay una parusía, que es la segunda venida visible y presencia de Cristo con los judíos, y una parusía en las nubes con la iglesia. Si no podés entender eso, vas a mezclar primera y segunda venida con arrebatamiento. Todo junto, es lo mismo. Aunque sí te vas a dar cuenta que la primera venida fue para la encarnación, pero sí te va a quedar el problema de la segunda venida. Capaz que es lo mismo, que es todo simultáneo y no es simultáneo. En tercer lugar, en la diapositiva número 4, te hablo de 5 temas más. ¿Estudiaste las diferencias entre lo que es el día de Cristo o día de Jesucristo y el día del Señor del Antiguo Testamento y que también aparece en el Nuevo? Uno tiene que ver con la obra de Dios para los creyentes, para la iglesia, y ese es el día de Cristo. Pero también el día del Señor, que está profetizado en el Antiguo Testamento y es un tiempo de juicio que arranca con la tribulación y termina en la eternidad, aparece en el Nuevo Testamento. Y esa era la confusión que tenían los creyentes de Tesalónica. Alguien había dicho que el día del Señor ya estaba, y Pablo les tiene que explicar que no, porque no puede llegar ese día del Señor sin que primero aparezca el anticristo. ¿Se dan cuenta que son tiempos diferentes? Punto 7. ¿Ya tenés claro cuáles son las diferencias entre ser amilenialista, premilenialista y postmilenialista? ¿Y qué es ser pretribulacional, medtribulacional y posttribulacional? ¿Sabés cuáles son las correctas y por qué? Porque si lees libros pactistas, te van a decir que no hay milenio. En octavo lugar, hay muchas diferencias, cerca de 25 a 30 entre el arrebatamiento y la segunda venida. ¿Las conoces? ¿Las tenés claras para enseñarle a tu Grey? A la Grey que el Señor permite que pastorees. Punto 9. Tenés que conocer también las diferencias entre las predicaciones del Señor en los sinópticos y lo que le enseña luego de Pentecostés a los apóstoles. Muy importante. Los sinópticos no hablan de iglesia, excepto Mateo 16, Mateo 18 y finalmente en el 28. Los sinópticos son los 3 evangelios escritos a las iglesias con diferente objetivo, pero hablan de la vida y el ministerio del Señor hasta la cruz. Hablan un poquitito, Lucas 24, Marcos 16, Mateo 28, de lo que el Señor ordena después. Pero en el libro de los Hechos sabemos que eso duró solo 40 días, junto con Juan 20, 21, por supuesto. Además, ¿estudiaste bien las diferencias entre el Sermón del Monte, el Sermón del Monte de los Olivos de Mateo 24 y 25 y el Sermón del Aposento Alto que el Señor le da desde capítulo 13 de Juan hasta el 16? Bueno, fundamental, porque eso te va a enseñar que son 3 momentos diferentes. El Sermón del Monte son las normas del Señor para aquellos que lo iban a recibir como el Mesías. El Sermón del Monte de los Olivos son 3 preguntas que le hacen los discípulos acerca de la destrucción del templo, la segunda venida y el fin del siglo. Y el Sermón del Aposento Alto es solo para los apóstoles, porque ya Judas no va a estar. En el capítulo 13 se va. Y ahí se les habla del Espíritu Santo, de las cosas que van a aprender, porque la cristología va a venir por una obra del Espíritu Santo, la soteriología, todo lo que va a enseñar el Señor acerca del reino de Dios, porque no se vuelve a predicar reino de los cielos a partir de Hechos 1. Bueno, todo eso lo tenés que saber, hermano, porque si no tus mensajes van a estar mezclados. Entrando un poquito más adentro del tema, te hablé de calvinismo y te quiero preguntar si ya tenés claras las diferencias entre ser sublapsariano o infralapsariano o supralapsariano. 2 de estas posiciones creen en el
en la expiación limitada, es decir, que la muerte de Cristo sirve solo para los elegidos. Y una de ellas, por 1 Timoteo 4:10, te permite ser una persona que enseña la expiación ilimitada, pero únicamente eficaz desde el punto de vista de que se aplica en aquellos elegidos para la salvación. Y por eso necesitas conocer el punto 12. ¿Qué son los decretos divinos? ¿Cómo fue la mente de Dios al decidir hacer ciertas cosas? Y lo que es el libre albedrío. ¿Hasta qué lugar hay libre albedrío? ¿Puede una persona inconversa tener libre albedrío de buscar a Dios, de recibir a Cristo? Si está muerta en delitos y pecados, ¿qué necesita para poder conocer la verdad? Porque uno de los ministerios que se les explica a los discípulos en el mensaje, en el sermón del aposento alto, es que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Así que cuando prediques, no te dediques a gastar tiempo diciéndole a la persona que es mentirosa, diciéndole a la persona que peca todos los días, porque el único pecado que el Espíritu le muestra es: no estás creyendo en Cristo como tu Salvador, por lo tanto vas al infierno. El punto 3 es importante. ¿Ya te diste cuenta que las oraciones antes de la ley, durante la ley, en el tiempo del Señor y luego para la iglesia desde Hechos en adelante son diferentes? ¿Tomás oraciones del Antiguo Testamento para decirle a los hermanos que tienen que orar de esa manera? ¿Sos de lo que cree que la iglesia tiene que clamar a Dios, que orar a Dios, que repetirle todos los días lo mismo como si Dios fuera sordo o como si Dios no tuviera el presente, el pasado y el futuro en el mismo instante? El punto 14 es: ¿vos ya conocés las diferencias entre los que aseguran que todos los niños van al cielo y lo que dice la teología bíblica? Porque es muy probable que hayas leído libros y hayas escuchado a personas como MacArthur, que tiene 3 videos dedicados a mostrar que todos los niños van al cielo, y destruye 8 de las doctrinas fundamentales. Destruye la inspiración verbal y plenaria, la bibliología, porque te hace que la Biblia diga algo que no dice. Destruye la soteriología, cuál es el plan de Dios para la salvación en cada periodo de tiempo dispensacional. Y podemos seguir así y nos vamos a dar cuenta que todo surge por una mala interpretación del texto que dice: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Yo te pido que leas tu libro de Mateo, capítulo 5, versículo 2 y versículo 10, y me digas si no hay otros 2 grupos de personas mayores que también tienen derecho a entrar al cielo. Y en punto 15, conocer la diferencia entre agorazo, exagorazo y lutro sirve también para la expiación ilimitada. Porque agorazo es una palabra griega para comprar en el mercado de esclavos. En ese sentido, segunda Pedro dice que los falsos maestros negarán al Señor que los rescató. Y la palabra es agorazo, que quiere decir el que pagó el precio del rescate. Pero no es exagorazo, que tiene que ver cuando el Señor te saca del mercado de esclavos. Y tampoco es lutro, que es cuando Dios te da libertad para que le sirvas de buena voluntad. Te dejo otros temas más. 5. ¿Conocés por qué el Señor dijo: he aquí vengo pronto, y usa entahei? ¿Y qué quiere decir la doctrina preterista cuando se interpreta el Apocalipsis? ¿Tenés idea de la diferencia que tiene que haber entre lo que es la santificación posicional, de la cual cualquier creyente que recibe a Cristo como Salvador es colocado en ese momento, lo que es la santificación progresiva, que puede ser de diferentes velocidades en los creyentes de nuestras iglesias, y la final? Muchas veces juzgamos a una persona por la santidad progresiva y su conversión cuando está hablando de santificación y no de conversión. El punto 18. La diferencia entre expiación limitada y expiación ilimitada. ¿Qué enseña la Escritura? Bueno, si saco textos de contexto, puedo enseñar limitada o puedo enseñar la ilimitada.
Todo depende de cuánto estudio mi palabra, la Biblia, la que yo tengo, la que vos tenés. Punto 19. ¿Has diferenciado en tu Biblia los textos que hablan de salvación y los que hablan de santificación? Muchas veces se habla de la pérdida de salvación porque tomamos textos de santificación y los queremos hacer que sean de salvación. Y muy importante, ¿qué pensaba un judío cuando hablaba de la vida eterna, cuando estaba el Señor? ¿Y qué piensa un creyente en esta época? Yo te hablé hace rato de Lucas 18:18. ¿Qué haré para heredar la vida eterna?, dijo el judío. Él pensaba en el milenio, porque el milenio empieza con el reino justo del Mesías y sigue por la eternidad. Sin embargo, cuando a Pablo le preguntan en Hechos 16, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta no es la misma que dio el Señor. Y si todavía no tenés claro eso, necesitas conocer este tema. Aquí te voy a hacer 4 preguntitas más para terminar este tema, porque son algunos de los que hay que conocer. ¿Vos ya te diste cuenta de las diferencias que hay cuando lees tu Biblia en castellano y cuando tenés un interlineal con griego y hebreo? Bueno, hay cientos de palabras que el traductor puede ser un excelente traductor del griego, del hebreo o del arameo. Sin embargo, desconocer la teología sistemática. Por lo tanto, no le va a dar mucha importancia a una palabra. Cuando se sacó el Nuevo Testamento, Dios llega al hombre de la Biblia, que eso fue en la época del 75 más o menos. Eugenio Nida, no sé si vive todavía, un traductor muy avesado, le preguntaron por qué sustituía la palabra sangre por la palabra muerte. Y aparentemente él contestó algo así como, si yo tuviera hoy un balde de la sangre de Cristo no me serviría para nada, pero si yo le explico a la gente la palabra muerte de Cristo, ellos pueden entender mejor. Sin embargo, la Escritura dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y quedarían sin sentido todos los sacrificios del Antiguo Testamento, las pieles con que el Señor vistió directamente a Adán y Eva, si no está la palabra sangre. Y bueno, estos son problemas. Si solo lees castellano, vos das mensajes de lo que está traducido al castellano. No te pido que seas un erudito en griego o en hebreo o en arameo, pero te pido que empieces a pensar en tener un interlineal a la mano y en tener un diccionario de Vine. Yo les puedo obsequiar una biblioteca gratuita de libros que he preparado en algunos grupos que estamos con algunos hermanos. Yo les digo los materiales que deben subir y ellos los van subiendo. No subimos ningún material que no sea fundamentalista. Entonces podés tener la tranquilidad que en los diccionarios que vas a encontrar, en los tomos de teología de Schaffer, de Ryrie, de Pentecost, lo que vas a encontrar allí te va a ser muy útil. Tenemos el manual de figuras de dicción de la Cueva, también es excelente porque te ayuda a ver algunas diferencias entre lo que es una parábola, lo que es una hipérbole, una sinécdoque, un símil, que son cosas que están en los sinópticos. Y si uno no aprende lo que es una analogía de una parábola, bueno, así se producen muchos problemas en los matrimonios. Cuando la gente toma el capítulo 5 de Efesios y en vez de considerar eso una analogía, lo coloca como una postura en la cual cada detalle debe ser aplicado, como el Señor cuando interpretaba las parábolas, entonces vas a tener a mujeres creyentes con maridos inconversos que las golpean, que las lastiman y que hasta le pueden quitar la vida, porque algunos todavía consideran que el divorcio no debe ser permitido en una iglesia evangélica.
Bueno, te recomiendo que cuando hables de divorcio estudies bien Deuteronomio 24 y te vas a dar cuenta que hay una palabra que se repite en el capítulo 23, la cual es la que se traduce haber hallado alguna cosa indecente. Entonces, cuando veas el capítulo 23 te vas a dar cuenta que las personas cuando salían a la guerra tenían que llevar una estaca y esa estaca tenía que ser utilizada para que cuando ellos fueran a hacer sus necesidades fisiológicas pudieran cubrir, porque dice, tu Dios está en medio de ti para defenderte, para luchar por vos y no debe haber ninguna cosa inmunda. Quiere decir que había causas para el divorcio. Y el Señor coloca también un principio, pero Pablo